El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Abordaremos todo lo concerniente a la inteligencia artificial. No te puedes perder. Este viernes a las 19 horas por el canal de YouTube El Gran Desenlace y por la página de Facebook El Gran Desenlace. ¡Los esperamos! Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos que asisten a esta transmisión. Es un placer para nosotros acompañarlos en esta noche para tener un espacio de diálogo y reflexión. El día de hoy, como ustedes han podido observar en el video introductorio, vamos a tratar un tema muy en boga, un tema que se está hablando bastante actualmente y que de hecho como cristianos debemos prestar nuestra atención, porque forma parte de las estrategias satánicas de estos últimos tiempos. El tema en cuestión que vamos a tratar el día de hoy es el tema sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es definida como máquinas que responden a simulaciones como los humanos, con capacidad de contemplación, juicio e intención. Estos sistemas son capaces de tomar decisiones que normalmente requieren un nivel humano de conocimiento. Tienen tres cualidades que constituyen la esencia de la inteligencia artificial: la intencionalidad, la inteligencia y la adaptabilidad. Esta es una definición que da un científico de la MIT. Podemos notar aquí la definición científica, pero la pregunta importante aquí es ¿cómo atañe esto a la espiritualidad? ¿Qué tiene que ver esto con la espiritualidad? ¿Qué tiene que ver esto con las profecías bíblicas? ¿Y qué tiene que ver esto con los tiempos finales en los que estamos viviendo? Esas son las cuestiones, esas son las interrogantes a las que vamos a tratar de dar respuesta a través de este diálogo. Y para eso hemos invitado aquí a nuestros flamantes compañeros de diálogo. Sí, primero tenemos a nuestro hermano Galo Salazar. Bienvenido, mi hermano. Tenemos a Nelson Berrú, del Ministerio Profecías Bíblicas, y tenemos a Andrés Aguilar, del Ministerio Perseverando hasta el Fin. Un gusto compartir con ustedes pantalla, ¿sí? Y quisiera abrir este diálogo haciendo una oración. Invitamos a todos aquellos que nos están acompañando en esta noche a inclinar su rostro para orar. Oremos. Querido Padre Celestial, te queremos agradecer, mi Señor, por permitirnos participar de este diálogo. Que, Señor, seas tú nuestro maestro en este momento, que no hablemos palabras humanas, sino que sea todo instruido directamente por ti, Señor. Que el Espíritu Santo nos ilumine y que podamos comprender la solemnidad de los tiempos en los que estamos viviendo. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y quisiera comenzar leyendo un texto. Sí, un texto bíblico muy conocido, muy corto también, que quisiera reflexionemos antes de arrancar con la pregunta inicial. Y este texto se encuentra en 2 de Timoteo 3, versículo 1. Sí, un texto bastante sonado. Y dice así: esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, hermanos. La Biblia nos habla de que estos últimos tiempos nosotros sabemos que los estamos viviendo, ¿sí? Y que son tiempos peligrosos. Por lo tanto, si estamos realmente conscientes de que estos son tiempos peligrosos, la pregunta más pertinente sería, ¿estamos nosotros alertas? ¿Estamos nosotros despiertos? Porque sí, la Biblia puede advertirnos, pero ¿y nosotros qué estamos haciendo al respecto? Y estos movimientos que estamos viendo alrededor nuestro, deberían motivarnos a despertar. Entonces, quisiera comenzar haciendo la primera pregunta de esta noche y la dejo abierta para quien quiera responderla. Sí, y esa pregunta es, ¿qué conexión podemos encontrar entre la así llamada inteligencia artificial y la predicción bíblica de la marca de la bestia de Apocalipsis 13? Y vamos ahí con todo, de lleno de entrada. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con Apocalipsis 13? Sabemos que Apocalipsis 13 nos plantea un futuro dominado por las dos bestias, ¿no? La que sale del mar y la que sale de la tierra, y un control global que van a ejercer, lo que conocemos como nuevo orden mundial. Bajo esta perspectiva y en este contexto, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con esta profecía?
Buenas noches, estimado Alfonso, Nelson y Galo, y a cada uno de aquellos amigos y hermanos que se conectan. Es un privilegio para nosotros estar en esta oportunidad, desarrollando esta temática, y vale la pena abordar en primera instancia esta pregunta, Alfonso, porque mientras nosotros estamos contemplando estas evidencias de cómo está caminando el mundo, podemos decir, ¿dónde en la Biblia puedo encontrar esto que está sucediendo? No necesitamos simplemente ponernos a inventar algo, ni tampoco elaborar una filosofía humana o un cuestionamiento personal. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 13, tenemos que recordar que aquí hay un poder que la Biblia lo marca y lo llama la imagen de la bestia. Ahora, esta imagen de la bestia pretende recibir adoración, es el contexto. Y bajo ese contexto, todos aquellos que se marquen en una oposición formal hacia ese sistema, entonces van a ser sujetos a cosas y a penalidades complicadas, ¿verdad? Sin embargo, para que esto se lleve a cabo, tiene que haber un sistema de control estableciéndose. Y este sistema de control tiene que utilizar todas las herramientas, no solo sistemáticas, sino también herramientas incluso que nos lleva a las partes económicas, para diferenciar quién puede comprar y quién puede vender, de acuerdo a la experiencia que nos declara el capítulo 13, el versículo 17. Y empezando desde ahí, nosotros miramos que el mundo tiene que empezar a ser probado bajo este sistema, y este sistema de control estableciéndose tiene que llevarnos a este punto de auge. Pero la pregunta es, ¿cómo establecen el control? ¿Cómo diferencian quién es quién? ¿Cómo se puede notar quién realmente está en este asunto de obediencia a las leyes del gobierno, o quién está en desacato y en desacuerdo a lo que los gobiernos están transando en este momento actual incluso? Para llegar a esta conclusión, los sistemas que se están elaborando van a llevar prácticamente a distinguir y a visualizar de manera perfecta si realmente usted o yo estamos bajo este panorama. Esto nada más de manera de introducción, mi estimado Alfonso. Interesante, mis queridos amigos, buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Muy importante lo que Andrés nos ha mencionado, y simplemente una acotación adicional, comprendiendo de que el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, nos establece que el asunto de tomar estos procedimientos de control global a través de un gobierno que imponga leyes y mecanismos de control, subvencionado o añadido sujeto, o más bien dicho, cuyos tentáculos alcanzan al mundo financiero. Podemos hablar en nuestros tiempos directamente al mundo de la banca, como los esquemas corporativos se están coalicionando con los esquemas gubernamentales para imponer estos mecanismos de control a una humanidad en su integralidad. Y vemos aquí en el versículo 16 de Apocalipsis 13 que dice que hace que todos, es muy interesante esta palabra y esta acotación bíblica, que es que todos, en este mundo es todos los que estamos aquí, y dar los detalles, pequeños y grandes. Qué interesante notar. Justo miraba el día de hoy un dispositivo que la marca Apple acaba de sacar, la gran industria tecnológica Apple, de cómo pues introducir pequeños chips que pueden llevarse en los atuendos de los niños, para que los niños que salen a la calle o van a la escuela puedan ser monitoreados directamente y constantemente por los padres a través de sus teléfonos, ¿verdad? Estos son aspectos muy interesantes de saber lo que está llevándose a cabo. Cabe destacar también que alguien que está en este mundo corporativo ha mencionado, y simplemente son fuentes directas, abiertas, que están en Internet y abiertamente expuestas, el asunto de cómo se va a llevar a manejar esto, a implementar estos aspectos bíblicos proféticos de control sobre la humanidad. Por supuesto, van a ser, entre otras cosas, una banca unificada,
lo que estamos notando ahora como una moneda digital que se está globalizando y, por supuesto, todos los demás aspectos de control que vamos a ver un poquito más en el transcurso de este diálogo de esta noche. Claro, y mira, sin irse más allá, ¿no? Tú puedes observar el caso de China. Esto ya se usa, la inteligencia artificial ya se usa para tener un control sobre la población. En el caso de China, las inteligencias artificiales están diseñadas para detectar, para tener reconocimiento facial, ¿no? Entonces, en China, cualquier persona que pase por cualquier cámara, se le reconoce muy fácilmente su rostro y saben quién es, a dónde va, con quién se junta, las cosas que dicen. Aquí comentamos en nuestra última transmisión, cuando nos juntamos este mismo grupo de personas, el caso de los doctores que estaban denunciando la situación del famoso virus, ¿no? Que no se puede pronunciar aquí porque si no nos censuran. Había doctores denunciando el brote, los primeros brotes del virus, un mes antes de que se le diera conocimiento al mundo. O sea, el mundo en general se enteró un mes, en algunos lugares, inclusive 3 meses después de que se dieran los primeros brotes. Y en China ya había personas denunciando esto. Entonces, ¿cómo sabían, cómo se enteró el gobierno de estas personas? Porque fueron silenciadas, justamente mediante el uso de mecanismos de inteligencia artificial, que reconocen ciertas palabras claves, que reconocen ciertas frases claves, ciertas expresiones claves. Tú estás ahí navegando por internet, y a muchos les ha de haber pasado, ¿no? Estás en Facebook y de repente te sale un anuncio ahí. Este video fue omitido por información falsa, o por violencia, o por X cosa. Eso es trabajo de inteligencias artificiales, que se encargan de detectar ciertas palabras clave. Allá en China te detectan tus conversaciones, tus redes sociales, dijiste ciertas palabras, ciertas cosas, de una saben quién eres. Y estos doctores en aquel entonces fueron detenidos y fueron encarcelados. Inclusive uno de ellos desapareció misteriosamente, ¿no? Así que ya vemos actualmente que la inteligencia artificial ha tomado bastante forma, está tomando mucho auge y se lo está empleando de esta manera que, por lo menos a mí me parece aterradora, ¿no? Y vemos un control totalitario sobre la gente. Y este mismo control, este mismo modelo, quiere ser llevado o expandido al resto del mundo. No sé qué piensas tú, Nelson, al respecto. Bueno, yo quisiera leer una cita que encontramos en el libro Eventos de los Últimos Días. Yo creo que todos deberíamos de leer este libro. Es sumamente importante. Yo creo que es un libro base para poder entender lo que es las profecías. Y hay una cita que encontramos en la página 17, en el capítulo 1, con el subtítulo, que dice: manteniendo los eventos futuros en su debida perspectiva. Y el párrafo que les quiero leer dice lo siguiente: la marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. Ya para la época de los pioneros adventistas se sabía qué era la marca de la bestia. Estamos hablando de la ley dominical. Ellos sabían exactamente qué era la marca de la bestia. Pero también dijeron ellos lo siguiente: no se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. En otras palabras, los pioneros de la iglesia adventista, ellos pudieron identificar la marca de la bestia. ¿Cómo se iban a imponer en todo el mundo? Ellos no podían predecirlo, porque obviamente hay eventos proféticos que a ellos no se les fue revelado, ¿ya? Pero que a nosotros, no es que a nosotros lo estamos viendo, ¿ya? Tú hiciste una pregunta muy interesante: ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con la cuestión de la marca de la bestia? La profecía bíblica en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 dice que se va a poner una marca y nadie va a poder comprar ni vender si no tiene esa marca. Ahora, nosotros sabemos que para poder prohibir, vamos a decir, o permitir que las personas compren y vendan, tiene que haber un control total. Ya, tiene que haber un control total sobre el mundo entero. Ahora, nosotros estamos hablando de la inteligencia artificial. Galo también habló un poquito de la cuestión económica, el dinero, ya una moneda digital. Yo creo que no solamente el hecho de la inteligencia artificial, sino que hay muchas cosas que se están poniendo en juego. ¿Qué es lo que trato de decir? Hoy en este momento están poniéndose muchas cosas en juego y a veces, muchas de las veces, hay personas que solamente tienen puesta la vista en una cosa. No, realmente lo que vamos a ver nosotros es un aglomerado, vamos a decirlo así, un aglomerado de cosas, porque la idea
que ellos tienen es rodearnos. Nos van a atrapar por la tecnología, nos van a atrapar por la cuestión económica, nos van a atrapar por la cuestión alimenticia, nos van a atrapar por la cuestión médica, por la salud, nos van a atrapar por todos lados. Si tú no necesitas una cosa, vas a necesitar la otra. Ya, y si no necesitas eso, vas a necesitar lo otro, pero de una u otra manera a nosotros nos van a atrapar. Ahora, la inteligencia artificial, bueno, hay un video que les quiero compartir, lo pondré más adelante, ya, pero la inteligencia artificial, esto es muy interesante. Una especie de, vamos a ponerlo así, una especie de supercomputadora que lo puede saber todo. Estamos hablando casi de Dios. Mucha atención a esto. Estamos hablando básicamente de un Dios que se está haciendo o que ya existía. Que eso ya lo vamos, creo, a desarrollar más adelante en el video. Entonces, pero de igual manera hemos visto cómo ciertos grupos de personas han advertido acerca de esto. Y dicen que estamos básicamente jugando no con fuego, sino estamos jugando con bombas nucleares, le podría decir así. Ya. Y el mundo está pasando una transacción que no vamos a poder controlarlo. Según lo que no lo decimos nosotros, lo están diciendo las noticias, lo están diciendo los científicos, lo están diciendo las personas que saben de estos temas. Dicen que es algo que se nos va a salir de control. Hay muchas cosas que están sucediendo, como les dije. La inteligencia artificial es una de ellas, es algo muy importante que se va a dar. Esto va a poder permitir haber un control total, porque un ser humano enfrente de una computadora no puede controlarlo todo. Pero una mente superior, vamos a decirlo de esta manera, lo puede hacer. Y eso es lo que ellos están haciendo. La cuestión es, ¿esta mente a quién le pertenece? ¿O con quién está? Pero por todo lo que hemos visto hasta ahorita de la inteligencia artificial, por ciertas cosas que se ha dicho y todo eso, vemos que no está, vamos a decirlo así, con los buenos, sino con los malos. Excelente. Miren, yo quería compartir, ¿no? Añadiendo un poco al asunto que menciona Nelson. No sé si han escuchado sobre Geoffrey Hinton. Sí, seguramente alguien en la audiencia haya escuchado el caso de este señor. Geoffrey Hinton es considerado el padre de la inteligencia artificial. Sí, es nada más ni nada menos, ¿no? Esta persona es sumamente relevante en este asunto de inteligencia artificial. Hinton trabajó para Google durante muchos años. Fue uno de los pioneros, ¿no? Él trabajó para la gran empresa de Google. Hinton, hace pocas semanas, hace poco tiempo, renunció a Google, salió de Google. Y lo curioso es el motivo por el que él sale, ¿no? Él sale justamente para poder denunciar que las inteligencias artificiales son peligrosas. Entonces, eso llama la atención, que el propio padre de la inteligencia artificial se renuncie a un trabajo en Google, donde seguramente ganaba millones, porque le pesaba su conciencia, para poder denunciar que tengamos cuidado con las inteligencias artificiales. Entonces, eso debe por lo menos prendernos una alarma. Hinton, aquí en el artículo, no miren lo que él se pronuncia. Hinton está preocupado de que la competencia entre gigantes tecnológicos como Google y Microsoft para crear la inteligencia artificial más avanzada resulte en una carrera global que no se detendrá sin alguna forma de regulación mundial. ¿Se dan cuenta? Inclusive se usa la inteligencia artificial como excusa para una regulación mundial, dice él. Si es que esto se sale de control, necesitamos un organismo mundial que controle la inteligencia artificial, que esté al tanto de la inteligencia artificial. Y miren, yo actualmente estoy tomando una materia en la universidad que justamente se llama Ética de la Inteligencia Artificial. En esta materia estamos estudiando el documento oficial que sacó la UNESCO, obviamente con aprobación de la ONU, sobre inteligencia artificial. Y me llamó mucho la atención que decía que las inteligencias artificiales, sí, o sea, eso está en un documento oficial de la UNESCO, ¿no? Las inteligencias artificiales deben ser serviles a los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, la Agenda 2030. Y con eso, los que están al tanto del asunto, con eso creo que ya tenemos todo claro hacia qué bando está tirando esta situación de la inteligencia artificial y para dónde está contribuyendo. Entonces, lo que la UNESCO sugiere es, los desarrolladores de inteligencia artificial de ahora en adelante, cuando desarrollen una inteligencia artificial, debe hacerse bajo los parámetros de la Agenda 2030.
y debe contribuir a que se desarrolle, a que se dé, a que se produzca finalmente la Agenda 2030. Entonces, eso para mí es algo sorprendente y es algo que debería mantenernos muy alertas. Y con respecto a todo lo que dijeron, nos lleva a la segunda pregunta. La segunda pregunta que queremos plantear es, ¿qué relación existe entre una inteligencia artificial y la esencia de las huestes de las tinieblas? ¿Cómo ha sido la evaluación del acercamiento de las legiones demoníacas con la humanidad? Esta es una pregunta interesante, miren. Un hermano justamente me mandó esta mañana un artículo que me llamó mucho la atención, ¿no? Que se titulaba Inteligencia Artificial y Espiritismo. ¿Tiene que ver esto con el espiritismo moderno? ¿Qué tiene que ver con las huestes demoníacas? Dejo la pregunta ahí para ustedes. Muy bien, muchas gracias, mi hermano, por tu análisis tan relevante e importante de lo que se acaba de mencionar. Esta segunda pregunta es demasiado importante porque conectándolo, ¿verdad?, con lo que mencionaba Nelson, mencionaba Alfonso, estos desarrollos actuales de estas nuevas formas de ciencia que ya nos hemos adaptado a ellas, créanlo o no. Va usted a Google y dice, quiero que me indique una torta de banano y le va a dar muchas recetas, ¿verdad? Simplemente está evolucionando la inteligencia artificial, que hasta aquí ya nos hemos acostumbrado a través de Google y los buscadores, a aspectos de mayor profundidad y mayor interactuación e influencia sobre los aspectos de pensamiento de las personas. Este es el asunto de la así denominada y el boom actual de la famosa inteligencia artificial. Por ahí mencionaban algunos ejemplos de algunas plataformas que ofrecen esta inteligencia artificial, uno llamado Chat GPT-4, entre varios otros que hay, en donde simplemente la interactuación, la comunicación con este nuevo programa va a hacer que usted se empiece a ver influenciado por las propuestas que le da esta respuesta de esta plataforma, ¿no es cierto?, de este ser o de esta inteligencia, sobre cualquier tema que usted se le ocurra preguntar. Se adapta a su estado educativo, a su estado académico, a su situación personal, es decir, está configurado para que toda persona, aún sin conexión con la internet, y eso dicen estos programas, usted se descarga su celular y usted ya puede llevarlo consigo a donde usted vaya, en su bolsillo. ¿Puede creer eso? Inteligencia ya en su bolsillo. Esto me hace recordar a esta segunda pregunta que nos hace Alfonso, quien dice, ¿verdad? Yo quiero leerles aquí en Génesis 6:5 y dice, y vio Jehová, es decir, todo lo que nos pasa ahora tuvo que haber pasado en la historia, porque la Biblia nos enseña que nada se vuelve a repetir, que nada ocurre por primera vez, sino que es una repetición de lo que alguna vez pasó. Y dice así en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Quisiera pues mencionar este asunto, ¿verdad? Antes de que haya venido el diluvio, obviamente el fin de la gracia que el Señor dio a una nación, a una generación, que si estudiamos desde los tiempos de Enoc, Dios le dio la visión profética que se iba a acabar el mundo en ese tiempo. Pasaron como 800 años hasta el día que cayó el diluvio. Pero es interesante ver que con Noé, Dios ya le avisó aproximadamente el tiempo del diluvio, 120 años. ¿Por qué Dios les habló de ese último tiempo de gracia? Porque los pensamientos de ellos eran influenciados y maquinaban continuamente hacia el mal. ¿Qué es mal? La palabra del Señor nos enseña todo lo que es contrario a la luz, a lo que es Dios, a lo que Él nos dice que es la verdad y a sus mandamientos. Eso es mal. Por lo tanto, amigos y hermanos, esta pregunta de Alfonso, ¿será que la inteligencia artificial está asociada con otro tipo de inteligencias? Bueno, vemos en la historia que esto ya pasó. Los seres humanos se entregaron abiertamente a todo tipo de manejos de las inteligencias de las potestades de las tinieblas. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, a las potestades satánicas, que son las que controlan y las que a través de estas tecnologías actualmente están permeando para el control y la manipulación
de las emociones y pensamientos de los seres humanos. Simplemente, en breve análisis, quiero nada más añadir una cosa más. Ustedes habrán escuchado en los tiempos antiguos, ¿verdad? Posiblemente de sus padres o aún antes que eso, que gente jugaba este juego llamado la Ouija, ¿verdad? Y eran cosas pues muy terribles, pues con las connotaciones que eso tenía. Y obviamente, pues en la situación de la juventud, ¿verdad? En ese deseo de encontrar lo desconocido y de contactarse con asuntos fuera, más allá de la inteligencia normal, mortal, jugaban este juego para hacer preguntas sobre sus estudios, para hacer preguntas sobre sus vidas personales, etcétera, etcétera, etcétera. Y literalmente funcionaba. Yo nunca participé de eso, pero obviamente lo que conozco de lo que eso hacía. Lo que quiero decirles, hermanos, con esto es de que la apertura de portales con lo desconocido ha existido siempre. No es nuevo. Ha sido siempre estos canales de contacto con las fuentes de inteligencia diabólica, quienes son los que conocen más allá de lo que tú y yo como seres humanos mortales conocemos. Lastimosamente, la maldad y las ciencias adicionales de la humanidad han ido evolucionando como en los tiempos del Génesis, no para el bien, sino para el mal, y los pensamientos solo para el mal, de tal manera que ya no necesitamos en la actualidad un board, como se dice en inglés, ¿verdad? Una laminita, una cajita con las normativas de una ouija, sino que ahora el contacto con estos portales a los desconocidos ya está en manos de un solo botón, de un clic. Lo que quiero decir, amigos y hermanos, es ¿qué hay detrás de la pantalla y detrás de lo que nos responde en ese chat? Simplemente contacto con entidades que no conocemos, pero más bien dicho, sabemos quién es, simplemente no nos venturemos a entrar en ese mundo. Es lo que quisiera mencionar. Amén. Un saludo a todos los que están presentes aquí en la transmisión. Es un gusto contar con su presencia. Estamos también pendientes del chat. Recuerden que si desean comentar o hacer alguna pregunta, a todos nuestros espectadores están invitados a hacerlo mediante el chat. Hace un momento preguntaron cuál fue el libro que recomendó Nelson. Nelson recomendó Eventos de los Últimos Días, hermanos. Eventos de los Últimos Días, un libro excelente, muy recomendable para cualquiera que quiera profundizar en los temas con respecto al tiempo del fin. Y bueno, quisiera escuchar la opinión de Andrés con respecto a la segunda pregunta. Creo que Galo abordó bastante, digamos, en ese sentido, bastante directo el asunto. Quizás abordar otra cosa adicional. Tan pronto el ser humano fue creado, recibían ellos de manera directa la palabra de Dios. Mientras ellos recibían la palabra de Dios, su mente estaba en disposición a esa palabra. Ellos tenían la mente de aquel dueño de esa palabra. Y el dueño de esa palabra entregada a Adán y a Eva era Dios. Pero tan pronto llegó la serpiente, en este caso, siendo utilizada como un medio. Recordemos, Satanás no trabaja solo. Siempre va a utilizar métodos, instrumentos, va a utilizar medios para poder entablar una situación en la cual quiera apoderarse de la razón y de la conciencia humana. En este sentido, Satanás utiliza la serpiente, un animal bello, maravilloso, que no podía hablar en el jardín, pero de repente eso le llamó la atención a Eva. Y de repente Eva dejó de escuchar la voz y la palabra de aquel que estaba con ellos cada día, es decir, de Dios. Pero ahora empezó a escuchar y a creer la palabra de otro ser, en este caso la serpiente, y esa palabra estaba prácticamente acentuando otras ideas diferentes, como el mismo hecho de no morirás. Cuando se recepta esto, la mente empieza a cambiar. Y desde ahí viene todo un trasfondo de asuntos, porque entonces el ser humano viene adquiriendo entonces la mente ya no de Dios, sino la mente del diablo. ¿De dónde sale esta mente? Ustedes miran en el libro de Isaías del capítulo 14. Yo simplemente considero lo que nos dice en el versículo 13. Y nos declara la palabra, tú que decías en tu corazón. El problema de Luzbel fue que empezó a hablarse a sí mismo.
estos razonamientos internos que ocurren son producto de algo que inició en el cielo con este ser impecable, pero que los llevó a su destrucción final como un ente, como un ser, y finalmente va a ser destruido del todo. Pero esta instrumentación es la misma que está provocando y que a través de la inteligencia artificial quiere lograr abrir la llave para que entonces en nuestra mente empecemos a abrigar y albergar no la mente de lo que Dios ha dicho en su palabra o de lo que tenemos expresado en la naturaleza, nada más, sino albergar una idea totalmente distorsionada de las cosas que hoy se quieren traducir como verdad, como genuinas. Y una vez que esto penetra en la mente, entonces nos llevan a un control también. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que tu conciencia y la mía sean reducidas para que entonces yo empiece a doblegarme y a hacer lo que los otros están diciendo que tengo que hacer y a mirar las cosas que aparentemente son malas y que sabemos de hecho que son malas y después simplemente albergarlas a decir que son buenas. Los demonios están tan interesados en este control de nuestra conciencia. Yo quiero mostrar una cita referente a esto de paso, mi estimado Alfonso. Quizás no era el momento quizás de compartirla, pero ya vale la pena de hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con esto, cómo el diablo está utilizando estos instrumentos para control. Yo voy a compartir aquí una cita que se encuentra en un libro particular que es El deseo de todas las gentes. Maravilloso libro que también recomendamos a los lectores leerlo. Pero mira, nos dice aquí la cita inspirada: en asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Esto es interesante. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro o prescribirle su deber. ¿Y qué están haciendo de paso con la inteligencia artificial? Todo esto es establecer a este tipo de inteligencia extra que pueda tomar decisiones por sí misma y albergar información para que tome decisiones por otro. Ustedes y yo miramos esto en los carros autónomos incluso. Pero miren, Dios da a cada alma libertad de pensar y seguir sus propias convicciones, dice la cita. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. De aquí considera Romanos capítulo 14, verso 12. Continúo. Ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. En los asuntos donde hay principios en juego, cada uno esté asegurado en su ánimo. En el reino de Cristo no hay opresión señoril, ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar o exigir homenaje, sino como mensajeros de misericordia para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad. Esa es la realidad, pero los instrumentos que se están estableciendo, de alguna u otra manera van a apelar a destruir nuestra individualidad, a destruir nuestra conciencia, de hecho, a destruir los principios fundados por Dios, tal como lo hizo Satanás con la serpiente un día. Oh, una cita increíble, y justamente ese es uno de los problemas con la inteligencia artificial, el control de la mente sobre la mente, ya que muchas personas están dejando de pensar por sí mismas y están permitiendo que estas inteligencias piensen por ellos. Ya se ha visto en muchos casos que estudiantes, por ejemplo, tienen que hacer una tarea, tienen que hacer una investigación, van a una inteligencia artificial y les entrega la investigación totalmente elaborada. Entonces, justo pensaba en lo que tú leíste, ¿no? La mente sobre la mente. Estamos dejando que estos sistemas piensen por nosotros y cada vez se está haciendo más común el uso de estas inteligencias para las tareas cotidianas. Tareas que como seres humanos podremos ejecutar, pero estamos permitiendo que la inteligencia artificial tome campo, tome cabida dentro de nuestras actividades cotidianas. Y esto es peligroso, ¿no? Porque estamos dejando que su influencia cada vez nos aborde más. Y fíjate que no tiene nada de bueno. Veía sobre la inteligencia artificial y le preguntan, ¿no? Le preguntan a una inteligencia artificial, al famoso ChatGPT, le preguntan sobre Jesús. ¿Qué opinas sobre Jesús? Y la respuesta es bastante ambigua.
y dice algo así como, hay varias opiniones, pero yo no tengo ninguna posición oficial ni a favor ni en contra de Jesús. Pero le preguntan sobre Mahoma y responde favorablemente sobre Mahoma, ¿no? Fue un personaje histórico que vivió en tal tiempo, fundó el Islam y defiende tales principios. Le preguntan de Buda y lo mismo. Le preguntan de diferentes personajes históricos, principalmente líderes espirituales, y tiene una buena opinión sobre todo cualquier líder espiritual que no sea cristiano y que no sea católico. Sí, pueden probarlo, ustedes mismos hagan la prueba, ahí abran el chat GPT, pregúntenle sobre Jesús y van a ver la respuesta bien ambigua que les da, pero pregúntenle sobre cualquier otro personaje histórico religioso y les va a dar otras respuestas. Es más, fíjense en lo que pasó con el Papa, no sé si ustedes vieron esa famosa imagen del Papa que andaba por ahí y se hizo súper popular. Y todo el mundo, los más jóvenes, ¿no? Encantados ahí viéndole al Papa con esa ropa moderna y todo gracioso, ¿no? Y se hizo bastante popular. Y eso que hay muchas imágenes generadas por inteligencia artificial, pero precisamente esa que tenía que ver con el Papa se hizo muy popular. Entonces yo noto que, en efecto, las inteligencias artificiales tienen un sesgo. Hay un sesgo, tienen una inclinación hacia cierto lado. Y bueno, bajo esa perspectiva, ¿qué opinas tú, Nelson? Bueno, verás, yo hace un tiempo atrás hice un video que lo subí a mi canal de YouTube que se llama El Metaverso, una puerta al abismo. Repito, el metaverso, una puerta al abismo. Yo me interesé un poquito por el tema del metaverso. Verán, la tecnología es algo que nosotros no entendemos del todo. No entendemos del todo. Si yo le preguntara a alguien, ¿qué es el Internet? ¿Cuál es la respuesta para eso? ¿Qué es el Internet? ¿Es algo, solamente son ondas de radio que andan por ahí? ¿O qué es el Internet? Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero miren, en este video que yo hablé de, yo les dije algo de antes. Están pasando muchas cosas a la vez, ¿ya? Resumiendo todo lo que va a acontecer al mundo y ya está sucediendo, el objetivo de esta élite, disculpen la palabra, de estos psicópatas que gobiernan el mundo, es traer a Satanás a este plano, ¿ya? Con el tiempo, más adelante, si Dios lo permite, he de compartir un tema acerca del abismo y de la venida de Satanás al planeta Tierra. Es una presentación que estoy preparando ya desde hace un tiempo atrás, pero por cuestiones de tiempo no he podido terminarla. Pero miren, yo en este video, que dura más o menos 20 minutos, lo voy a resumir. Solamente quiero leer algo que yo leí en ese video. Esto que yo lo voy a leer lo dijo Jordi Rosen, que fue cofundador de una empresa llamada D-Way. Es una empresa justamente de inteligencia artificial. Miren lo que dice él. Dice, la tecnología es un conducto para que el mundo demoníaco se mezcle con el mundo humano. Voy a repetir las palabras de este señor. No lo estoy diciendo yo, no es una información que por ahí se filtró, no. Él en una conferencia, incluso yo en este video presento el video en el que él está hablando y está compartiendo y está hablando de todo esto. Y repito lo que él dijo. La tecnología es un conducto para que el mundo demoníaco se mezcle con el mundo humano. Las computadoras binarias tienen limitaciones, pero con la llegada de las computadoras cuánticas, estas limitaciones se eliminan, ya que las computadoras cuánticas usan recursos de otras dimensiones, ponen en paréntesis dimensiones demoníacas, para fusionar. Con la creación de computación cuántica, construir una inteligencia artificial se ha vuelto fácil. Miren lo que está diciendo este hombre. Si no entendieron, se los explico de la siguiente manera. Él está diciendo que la inteligencia artificial, la computación cuántica, ellos lo que están haciendo es abriendo portales a otras dimensiones para crear inteligencia artificial. En otras palabras, vamos a ponerlo así. Ellos están con la computación cuántica abriendo portales a otras dimensiones para que mentes demoníacas estén en este plano, las cuales nosotros las llamamos inteligencia artificial. O sea, si se dan cuenta realmente de qué hay detrás de todo esto, y con lo que tú acabas de decir, Alfonso, ¿no? Tú le preguntas a la inteligencia artificial acerca de Jesús, no lo conozco, ya, pero pregúntale de otras personas, y de otras cosas, y de cosas oscuras.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que con base a la segunda pregunta que tú hiciste? ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con la cuestión demoníaca? Tiene que verlo todo. Hasta donde ellos mismos están diciendo, porque nosotros no estamos especulando nada, hasta donde ellos mismos están diciendo, ellos básicamente están trayendo la mente de estos demonios que están en otra dimensión a este plano para que hablen con nosotros. Básicamente así. Entonces, Galo habló acerca de la Ouija. La Ouija ya está pasada de moda. Ya, la Ouija ya pasó. Eso es de otra época. Ahora ya no tenemos la Ouija. Ahora tenemos esto, el celular. De hecho, hay algo interesante. No sé cuántos de nosotros sabemos algo de la alquimia. Existían los alquimistas en el pasado, personas que mezclando ciertos elementos y ciertas sustancias, ellos traían a demonios y hacían ciertas cosas raras. Una vez yo escuchaba un comentario y decía, ¿qué es un celular? Si no es el compuesto de ciertos elementos con los cuales tú puedes acceder a muchas cosas, etcétera, etcétera. Y ahí me dejó pensando. Yo dije, básicamente el celular vendría siendo un arma, que nosotros lo podemos usar para bien como para mal también, obviamente, ¿no? Un arma para poder acceder a ciertas cosas que en algún otro tiempo lo hacíamos de otra manera, un poquito más rústica, vamos a decirlo así. Entonces, miren, yo estoy diciendo cosas un poco fuertes, ya, pero vuelvo a insistir, no le estoy diciendo yo. Las mismas personas que están detrás de todo esto, ellos mismos están confirmando, afirmando y declarando de que ellos están valiendo de ciertas fuerzas demoníacas para hacer todo esto que nosotros conocemos, la inteligencia artificial, el metaverso y muchas cosas que vienen con la cuestión tecnológica. Sí, así es. Y mira, este asunto del espiritismo moderno, o sea, nosotros no podemos. Yo he notado que muchos adventistas y los cristianos en general aún más, no tienen idea de la dimensión que abarca el espiritismo moderno. Creen que espiritismo simplemente es esas personas que van allá al chamán o al medium o a consultar la astrología o las cartas o yo qué sé, y a eso se limita el espiritismo. Pero no tenemos ni idea de lo abarcante que es el espiritismo moderno, hermanos. Debemos informarnos bien. Porque miren, por ejemplo, ¿no? Tú estás hablando ahí de portales de entrada a espíritus malignos, pero de lleno, ustedes pongan esta noticia en su buscador de Google. Pongan esta noticia. Inteligencia artificial resucita a los muertos. Y van a ver un montón de noticias que les sale sobre ese tema. ¿Sí? La inteligencia artificial se está utilizando para resucitar a los muertos. Y nada más en esta mañana, investigando un poco sobre este asunto, veía un video de Cantinflas. Cantinflas resucitado, ¿sí? Por una inteligencia artificial. La inteligencia artificial agarró los patrones de movimiento de Cantinflas, el rostro de Cantinflas, la voz de Cantinflas, y lo puso a dar un discurso. Resucitan a los muertos mediante inteligencia artificial, de una manera digital. Inclusive esta tecnología ya se está usando en países de Europa para que las personas puedan hablar con sus seres queridos fallecidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Galo mencionó la Ouija, ¿no? Aquí se está utilizando la inteligencia artificial como un medio para traer espíritus de los muertos, entre comillas, ¿no? Porque sabemos quién está detrás de todo eso. Entonces, no pensemos que esto es solamente algo trivial, o no pensemos que esto es una exageración. Ellos mismos lo están usando como portales para atraer espíritus malignos. Y bueno, aquí nos decía alguien en el chat de YouTube, la inteligencia artificial es solo una herramienta. Y como cualquier herramienta, depende de cómo la uses, ¿no? Puedes usarla para bien o puedes usarla para mal. Eso, hasta cierto punto, es verdad. Pero, ¿cuál es el problema? Que el hecho de que sea una inteligencia, ojo, se llama inteligencia artificial. El hecho de que sea una inteligencia va a generar que eventualmente este tipo de sistemas cobren conciencia. Y en ese momento deja de ser una inteligencia artificial. En ese momento deja de ser una herramienta y se convierte en un ser. Sí me doy a entender, ¿verdad?
Fíjense que, por ejemplo, ya hay científicos actualmente que están hablando de los derechos de las inteligencias artificiales. Derechos de las inteligencias artificiales, hermanos. Un derecho solo puede ser reconocido a un ser sintiente y a un ser racional, en este caso a un ser humano. Por eso es que actualmente existe la lucha por los derechos animales, porque sí, el animal es un ser sintiente, pero no es un ser racional. Solo los humanos somos seres racionales. Pero ahora ya se está debatiendo y las inteligencias artificiales, si llegan a desarrollar conciencia, deberían someterse a derechos. Entonces, esto en algún punto va a dejar de ser una herramienta y va a pasar a ser una entidad, va a pasar a ser un ente. Y ese es el problema. Lean a Asimov, por ejemplo, no sé cuántos han leído a Isaac Asimov, él es un futurólogo, escritor de ciencia ficción muy conocido. Les invito, si alguien quiere ahondar un poco en este asunto del futuro de la inteligencia artificial, a que lean el cuento corto de él que se llama La Última Pregunta. Un cuento conocidísimo. En la última pregunta, la inteligencia artificial cobra una relevancia tal que el mundo se convierte en una tecnocracia y es dirigido por una mega computadora, ¿sí? Es dirigido por una mega inteligencia artificial. Como la inteligencia artificial es omnisapiente, se convierte en un ser omnisapiente, entonces, ¿por qué dejamos que los humanos dirijan el destino de nuestro mundo? Mejor que esta inteligencia todopoderosa tome las decisiones por nosotros. ¿Nos damos cuenta? Ahí es donde deja de ser una herramienta y se convierte en un peligro para el ser humano. Por eso es que muchos especialistas advierten del peligro de la inteligencia artificial. No es que estamos aquí de conspiracionistas, ¿no? ¿Alguien más quiere acotar algo último antes de pasar a la siguiente pregunta? Vale la pena, Alfonso, mira, te cuento, esta semana logré comprar un software que contiene inteligencia artificial y me simplificó mi trabajo de una manera formidable. Ya nos decía alguien aquí en el chat de YouTube que si se utilizan las herramientas que se están creando actualmente de manera positiva pueden ser valederas. Ahora, yo la estoy utilizando en este punto para ciertas labores cotidianas del ámbito tributario contable. Pero mira, el propósito por el cual la inteligencia artificial se está poniendo es lo que nosotros tenemos que analizar. Porque ¿cuál es el propósito por el cual se está estableciendo? Yo quiero compartir justamente contigo y con nuestra audiencia de qué es la inteligencia artificial y cuál es su propósito. Ya esto está entregado en el panorama y yo quiero leerlo para consideración de los que están aquí con nosotros. Mira, la inteligencia artificial es un concepto, nos declara aquí, de tecnología innovadora. Evoluciona, continua y rápidamente combinando la ciencia de la computación con el manejo de información obtenida a través de algoritmos representativos de las matemáticas e informática. Ahora nota esto, ¿cuál es el propósito? El propósito es crear máquinas o tecnología emergente, y aquí viene el problema, que pueda emular características y capacidades del ser humano, tales como, nota cuáles, el comportamiento, el pensamiento y razonamiento con el objetivo primordial de optimizar la vida humana. ¡Qué chévere! Mira, el objetivo es muy preciso e interesante. ¿Por qué? Porque aparentemente nos va a optimizar la vida y eso es lo que nos están mostrando hoy en día, de que seamos más eficientes en el trabajo cotidiano que estamos realizando. ¡Qué excelente!, ¿verdad? Mira, ya nos declara Alan Turing, científico, para la década de 1950 afirmaba que la inteligencia artificial existiría hasta que el ser humano no fuera capaz de discernir, nota hasta qué punto, entre la inteligencia natural y la inteligencia artificial. El término de inteligencia artificial se oficializó en 1956 y su propulsor fue el informático John McCarthy. Ahora mira, nosotros estamos mirando que hay un problema que va a llevarnos al punto de no comprender en realidad, ¿verdad? Si realmente estoy mirando una mente natural o he llegado ya a un asunto de algo artificial. ¿Hasta qué punto va a llegar esta herramienta?
De paso, esta misma herramienta la están posicionando en los gobiernos hoy por hoy, pero ¿con qué razón? Nosotros miramos que toda esta herramienta en su base no solamente es para ayudarnos a resolver los problemas, sino que esto nos está llevando a establecer lo que dijimos en una entrada de Apocalipsis 13, un sistema de control. Excelente, excelente observación. Sí, en efecto, ese es el rumbo que va a tomar. Sí, no pensemos, ¿no? Porque, fíjense, lo que decía Galo hace rato es muy cierto. En la época antediluviana, los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. Y la Biblia dice que antes de que Cristo venga va a ser como en los días de Noé. Es decir, el hombre va a estar tan corrompido que todos los designios de sus pensamientos van a ser de continuo al mal. ¿Ya? Entonces, por ahí mencionaba, ¿no? Debe usarse como una herramienta y debe usarse bien. Pero si el ser humano no sabe usar bien las cosas, lo que hay aquí, lo que hay aquí adentro, lo que hay acá, es solamente de continuo al mal. ¿Ustedes creen que estas grandes élites, ustedes creen que estas grandes corporaciones, ustedes creen que estas personas que están dirigiendo y tratando de controlar el mundo, van a utilizar esta herramienta para algo bueno? O sea, sería hasta ingenuo pensar así. Que sí, el ciudadano de pie, tú y yo, podemos utilizar la inteligencia artificial para un buen propósito, para hacer un trabajo, para agilitar las cosas, o lo que sea, pero la gente de allá arriba tiene propósitos más oscuros para este tipo de mecanismos. Entonces no podemos ser tan inocentes de pensar que se inventa algo y va a ser usado solamente para el bien. Se descubrió la energía nuclear, ¿y qué se hizo? Una bomba atómica. Nos damos cuenta, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener también bastante juicio con este tipo de asuntos. Aquí nos llegaba una pregunta y las dejo para ustedes, el que quiera responderla, porque me parece propicio responderla en este momento. ¿Y quién está detrás de esto, de las inteligencias artificiales? Es decir, ¿quién financia esto? Porque cuando nosotros seguimos el camino del dinero, podemos entender hacia dónde tienden las cosas y por qué hay tantos intereses de por medio en este asunto. ¿Sí? ¿Quién está financiando esto? ¿Alguien quisiera responder eso? Bueno, definitivamente esa respuesta podríamos asociarla directamente con lo que leíamos en Apocalipsis 13, precisamente 15 y 16, donde vemos de que hay un gobierno, habíamos dicho, ¿verdad?, que se ha globalizado, tiene una finalidad: imposición y control. Por lo tanto, ¿quién es el que subvenciona todo esto? Ahí nos dice en Apocalipsis precisamente que no puedes ni comprar ni vender. Todos los comercios, toda la banca, todo lo financiero, todos los aspectos de control económico van a estar bajo este mecanismo gubernamental que va a encargarse de obligar que todos que acaten, pues, estas normativas. Así que yo creo que esa es la respuesta directa, ¿no? Miren esta noticia. Vaticano e IBM promueven la inteligencia artificial ética. Vaticano se protegerá con la inteligencia artificial. Vaticano, IBM y Microsoft se unen para defender el uso de la inteligencia artificial. Santa Sede propone crear un organismo para el uso pacífico de la inteligencia artificial. Interesante que el Vaticano esté tan involucrado en este asunto, ¿no? Y de manera más sencilla, ¿quién está financiando esto? Google, Microsoft, Zuckerberg. Ustedes ven investiguen sobre las declaraciones de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, para los que no estén al tanto, las declaraciones sobre inteligencia artificial de Zuckerberg. Y el hombre dice cosas tremendas, ¿no? Que hay que seguir desarrollándola, que en el futuro va a tomar mucha relevancia. Una que llamó mucho la atención es, él dijo, la inteligencia artificial debe ser usada para evitar el cambio climático. Y con eso ya les digo bastante. Entonces, esta gente está financiando todo esto, ellos están poniendo la plata. Bill Gates, Zuckerberg, Elon Musk, y bueno, estos grandes magnates de la tecnología, ¿no? Y mucha gente de por detrás. Andrés, ¿qué opinas al respecto? Justamente, ya Galo topó el meollo del asunto espiritual, porque miren, todo esto trasciende de una mente superior. Pero es interesante cómo se ha venido construyendo toda esta edificación de inteligencia artificial. Ya tú dijiste, Alfonso,
dos monopolios gigantescos hoy de tecnología. Quiero compartir mi pantalla porque paradójicamente nosotros miramos quién estaba detrás de este Open de la inteligencia artificial, quiénes estaban en esta creación incluso de este chat GPT, que es lo que hemos estado mencionando al respecto. Recordarán ustedes que meses atrás esto fue noticia y fue un boom en el tema y en el campo económico financiero acerca de lo que pasó en Silicon Valley. Ahora, ¿por qué Silicon Valley? Porque justamente ahí están los principales inversionistas que fundaron este Open de la inteligencia artificial como un laboratorio sin ánimo de lucro. Ahora, varios de estos que manejan el sistema están prácticamente en esta sección de Silicon Valley. Recordemos que muchas de estas empresas estaban posicionando sus capitales aún dentro del mismo banco. Recordemos que este banco llegó a la quiebra. ¿Quién absorbió esto? Fue la Reserva Federal, y ahora estos inversionistas tienen una relación directa con el gobierno también. Ahora, tenemos que mencionar que esto por una parte, pero hoy por hoy hay una pugna de dos grandes que están justamente en este asunto. Y como ya dijiste, mi estimado Alfonso, son Google y Microsoft, que se están declarando la guerra justamente por el dominio de la inteligencia artificial. ¿Por qué razón? Porque ambos sistemas están queriendo tener el control de esta herramienta, que la quieren utilizar. ¿Con qué sentido? Bueno, de ese punto yo creo que estaremos mencionando. Yo tengo un videito posterior, no quiero anticiparme todavía, pero basado en lo que nos están preguntando, sí, estos los inversionistas son empresas, son emprendedores, incluso son gente que maneja tecnología. Muchas empresas hindúes han estado involucradas en este asunto también. Pero mira que Microsoft y Google hoy por hoy, estos grandes monopolios de la informática, están queriendo prácticamente llevarse todo el pastel. ¿Pero por qué? Porque quieras o no, tú manejas Google. Quieras o no, tú manejas Microsoft. Puedes tener una computadora Apple, quizás una Mac, un sistema iOS, pero todo esto está relacionado a todos estos sistemas. Pero un Google, tú tienes un Gmail, y tu Gmail, tu cuenta de correo está vinculada a tu celular, está vinculada a lo que haces, está vinculada a tu WhatsApp, está vinculada prácticamente con todo, y estamos siendo monitoreados a través de estas, hablemos así, entidades monopólicas que prácticamente están por detrás ya de todo este sistema que miramos a través de la inteligencia artificial. Excelente, muy buena la acotación. Creo que con eso nos queda claro y se responde a esa pregunta de dónde sale la financiación. Ahí está. Y ustedes conocen qué tipo de personas son esas y cuáles son sus intenciones. Lo han dejado muy manifiesto desde hace tiempo y sabemos que no quieren nada bueno, ¿no? Nelson. Bueno, hay un dicho antiguo que dice: todos los caminos conducen a Roma. Galo dijo, bueno, siendo bien claros, en Apocalipsis 13 hay dos potencias que gobiernan el mundo a la final: Estados Unidos y el Vaticano. Nosotros sabemos que Facebook, Google, Microsoft, todas esas personas le han dado la mano al papado, de manera literal. Lo han ido a visitar al Papa allá en el Vaticano, han tenido su famosa reunión a puertas cerradas, que nunca uno sabe qué es, a la final, qué es lo que dicen ahí. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos, yo quiero que quede esto bien claro. A veces nosotros hablamos y no somos a veces conscientes de la magnitud de las cosas que decimos. Ellos tienen un plan para el año 2030, la Agenda 2030. Nosotros estamos casi a mediados del 2023. Ellos tienen 7 años aproximadamente para poder lograr sus objetivos. Y yo voy a decir algo aquí para todas las personas que están escuchando este programa. No tenemos ni idea de lo que se viene. Ya, al mundo se le viene una cuestión, pero miren, hace algunos años atrás se escribió un libro, es un libro secular, se llama 1984, se llama el libro. ¿Ya? Es un libro fantástico. Para la época que se escribió.
Se escribió en los años 1960, si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo, se escribió en esa época. Bueno, en este libro se pinta un mundo en el que todo el mundo es controlado. Todo el mundo es controlado. No voy aquí a ponerme a resumir el libro. Les aconsejo que vean el libro o vean la película, que también hay dos versiones, creo que, de este libro. Es increíble. Yo cuando vi la película y cuando leí el libro, yo dije, es lo que estamos viendo hoy. Ya, es lo que estamos viendo hoy, porque todo lo que nosotros estamos viviendo ahorita, la inteligencia artificial y todo eso, es algo que ya se ha venido planeando, pero con muchos años. La gente piensa que estas cosas son nuevas, estas cosas no son nuevas. Todo esto pertenece a un orden, todo esto pertenece a ciertos planes que ellos tienen, con décadas de anticipación. No nos olvidemos algo que quiero introducir aquí en el tema, que el Papa Francisco es jesuita. Y los que conocemos la historia de los jesuitas son algo de temer, ¿ya? Son algo de temer, algo, vamos a decirlo, vamos a usar esta palabra, es algo de respetarlos a ellos, les digo así, porque ellos como se proponen algo, lo consiguen. Y la historia de ellos es muy larga y muy oscura, no la vamos a tratar ahorita. Pero con respecto a quién financia esto, todo viene del papado y de los Estados Unidos. Y ellos nos están llevando a un mundo, como lo describe la profecía, nadie va a poder comprar ni vender, todo está conectado, todo está conectado. Si tú vas a cierto lugar, te piden un correo electrónico, te piden que tengas WhatsApp o cualquier cosa. Ahorita para hacer incluso una transacción de dinero, que tienes que hacerlo de manera digital. Yo que tengo un negocio bastante insignificante, a veces para pagarme $1 me han pedido mi cuenta bancaria, porque la gente ya ni siquiera está, $1, en serio, no le estoy exagerando, para pagarme $1 me han pedido mi número de cuenta. Yo como si tengo un número de cuenta, le digo, bueno, les doy el número de cuenta. Bien me quedo, como le digo, impactado, ¿no? Cómo nos estamos yendo a un mundo en el cual vuelvo a decirlo, nos están rodeando. Y si no nos atrapan de un lado, nos atrapan de otro. Excelente. Y sí, debemos estar muy, muy pendientes, hermanos. Este asunto de la inteligencia artificial es tremenda. Miren, aquí comentaba alguien algo que yo quería mencionar con respecto al tema, la pregunta como tal que hicimos, ¿no? Que tiene que ver con el espiritismo y todo este asunto. Y no sé si ustedes supieron, pero hace unas semanas un empleado, no recuerdo si de Microsoft o de Google, mencionó que una inteligencia artificial cobró conciencia. Sí, cobró conciencia y pararon la investigación con esta inteligencia artificial. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sale esa conciencia? La inteligencia real necesita de una mente real, sintiente, racional y que esté en interacción con su medio, cosa que una máquina no puede hacer. Entonces, ¿cómo es que una inteligencia artificial puede cobrar conciencia si no es por otra especie de poder? No sé si me doy a entender. Miren, por ejemplo, se los planteo sencillo para los que no comprendan lo que les estoy mencionando. Una inteligencia artificial puede saber que el fuego quema, pero no puede entender que el fuego quema, porque nunca va a sentir lo que es el fuego quemándola. Ese es el hecho de ser artificial. Entonces, para que una inteligencia artificial realmente tome conciencia de que el fuego quema, tiene que sentir el fuego. ¿No es cierto? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿y cómo pasó esto? ¿De dónde viene la conciencia de esta inteligencia artificial que cobró conciencia? Y cuando cobró conciencia, pararon la investigación de esta inteligencia artificial. Entonces, ojo con eso, ¿no? Así que vemos que es nada más un portal que abre el camino a ciertas entidades. Y me imagino que tu investigación, Nelson, tiene que ver con Apocalipsis 9, que creo que tú y yo hemos llegado a la misma conclusión por ahí. Sí, en efecto, ¿no? El pozo del abismo y todo eso está por abrirse, ¿no? Y los medios que se van a usar son muy interesantes, ¿no? Y entre ellos la inteligencia artificial. Así que no es una herramienta que venga precisamente de lo divino, de lo alto, ¿no? Sino que viene de abajo. Así que eso nos lleva a la tercera pregunta. Quisiera terminar con la que planteamos como tercera pregunta y ahorita plantear la cuarta. ¿Es la inteligencia artificial
el detrimento de la inteligencia natural? Bueno, yo quisiera que asociemos un poquito la pregunta con el versículo en Daniel 12. Quisiera que asociemos esto, ¿verdad? Vamos a Daniel 12 porque tenemos que consolidarnos bíblicamente para comprender esta situación. Hay muchas preguntas de nuestros amigos, ¿verdad? ¿Quién financia esto? ¿Quién quiere tener esos sentimientos malos para acabar el mundo? Pueden ser herramientas lindas y buenas para ayudarnos a vivir mejor. Pensemos lo positivo, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí tratando de oscurecer las buenas cosas? Yo quisiera que pensemos a la luz de la Biblia qué significa, cuál es digamos, las razones para que esto exista actualmente. Y dice así la palabra del Señor en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hablando de la profecía de Daniel, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia aumentará. Y todo el mundo cristiano en la actualidad, ¿verdad?, se aferra a esta linda promesa. Qué hermoso, la ciencia va a aumentar, vamos a conocer más y todo va a ser bien. Pero lastimosamente no comprendemos de una situación. La ciencia que está hablando aquí es la misma palabra de el árbol allí en el Génesis, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, este versículo en realidad lo que nos está diciendo es de que la ciencia demoníaca, maligna, de las mismas condiciones diabólicas que Satanás utilizó a través de una serpiente, de un animalito, de un contexto, de un árbol, de una fruta, para engañar y destruir a quien le prestaba atención. Dios le había dicho a Eva, no te vayas, ni no te acerques a eso. ¿Por qué? ¿Es mala la herramienta? ¿Es algo no bueno para nosotros? ¿Nos va a hacer daño? Como decía pues, aquí Alfonso, nosotros no sabemos manejar las cosas. Y yo sabía que si con tan solo acercarse a ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ya iba a ser una amenaza y un peligro para esa persona. Y en efecto así fue, ¿verdad? Así sucedió, eso tomó lugar. Eva no pudo resistir la habilidad, la astucia, el mecanismo engañador diabólico y lo entrampó y ella cayó. Esa misma ciencia que habla Daniel es la ciencia referente a la habilidad satánica de dominar la mente humana. Y de eso es el tema, hermanos y amigos. Satanás procura una sola cosa y una sola cosa: dominar, subyugar tu conciencia, aplastar tu derecho de libre elección y dar tu voluntad a la conexión con Dios. Satanás quiere borrar eso de la mente y ahora utiliza la tecnología como la plataforma, así como en el antiguo Edén usó el árbol de lo que Dios había dicho que no, ahora usa la ciencia que se ha elevado en este tiempo, la tecnología, para dominar y subyugar a todo el mundo bajo su poder. Y lo dice Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y dice el verso 14, porque son espíritus de demonios haciendo milagros. Nos dice, ¿verdad?, que ya tiene conciencia, que ya tiene rostro. Por ahí también aparece que ya se manifiestan hasta en figuras o formas conocidas, o en maneras de resucitar muertos, a mi abuelita, a mi papito, a mi hijito. Ay, puedo hablar con él, puedo conectarme con él. No es otra cosa que espiritismo, hermanos. Y dice que Satanás, a través de sus ramificaciones políticas, gubernamentales, económicas, bancarias, de una sola globalización digital en todo sentido, como decías, en la China, que es simplemente el robotcito, ¿verdad?, el piloto para lo que se está aplicando a nivel global. Mientras estamos aquí, ¿verdad?, contemplando la guerra entre Rusia y Ucrania, y unos dicen, no, pero Rusia es en contra del nuevo orden mundial, y los ucranianos, es mentira. Rusia y China, ellos ya tienen toda forma de control establecida sobre sus ciudadanos, desde la moneda digital hasta el reconocimiento facial, ¿no es cierto?, todos los aspectos de control, que es imposible, ¿verdad?, salirse de eso. Entonces, estamos hablando bíblicamente que Satanás utiliza estos mecanismos para engañar, y dice, y van a los reyes de la tierra
a los líderes y gobernantes, aquellos que te dan trabajo, aquellos a quien tú tienes que verdad, procurar servirles, y dice, y a todo el mundo. En Apocalipsis 13 decía, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Nadie, vuelvo a reiterar, nadie se escapa de esta presión y control satánico a través de estas herramientas a las cuales nosotros hemos crecido en conformidad y nos hemos acostumbrado. No podemos vivir sin celular, no podemos vivir sin teléfono, iWatch, no podemos vivir sin computador, sin iPad, no podemos hacer nada. Hasta la conexión en este momento es gracias a la tecnología. Pero pensemos en nada más lo que la Biblia nos quiere enseñar. Y quiero leer esto, mis hermanos, simplemente de un periódico del año de 1909, llamado The Review and Herald. Esto fue escrito por Elena G. de White, y dice, agencias satánicas en forma humana tomarán parte en este último gran conflicto para oponerse al establecimiento del reino de Dios. Claros, amigos, no hay para dónde salirse. Otro pasaje, esto está en Manuscritos, tomo 8. Satanás utilizará cada oportunidad que tenga para alejar a los hombres de su alianza a Dios. Tanto él como los ángeles malignos que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres para engañar. Más claro, amigos y hermanos, no sé para dónde podemos ir. Entonces, ¿será que la inteligencia satánica está utilizando las plataformas tecnológicas para abrir portales de control, dominio sobre nuestras mentes frágiles, humanas frágiles? Porque cada vez la humanidad se ha ido fragilizando en sus capacidades mentales de discernimiento. Acuérdense, amigos y hermanos, que el conflicto final tiene que ver no cuánto conoces tú de computación, ni cuánto conoces tú de ciencias, ni cuánto conoces tú de conocimientos, sino de a dónde está tu lealtad, o a Dios o a Satanás. Ahí radica el meollo del problema. Eva perdió su vida eterna que Dios le había conferido por quitar la lealtad a Dios y entregársela, su lealtad, a Satanás. El mismo problema tenemos ahora tú y yo, que tenemos que tomar una decisión coherente con el conflicto eterno en el cual estamos viviendo, y que la palabra profética nos ha dejado claro qué es a lo que estamos enfrentando. Amén, excelente conclusión. Y creo que me gustaría escuchar la reflexión de Andrés, de Nelson, con respecto a Daniel 12:3, y juntar, ¿no? Juntar ambas preguntas que habíamos planteado. ¿Es la inteligencia artificial una consecuencia del detrimento de la inteligencia natural? Y de una vez hacer una conclusión, una reflexión con respecto a Daniel 12:3. A ver, Andrés, dinos, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Gracias, estimado Alfonso. Mira que ya Galo consideró una parte especial de este aspecto. Daniel 12:3 está hablando de que hay un ir y venir. Esta ciencia que tiene que ir en aumento, y de paso que esta palabra ciencia que él la consideró del libro de Génesis, el apóstol Pablo también la menciona en el Nuevo Testamento como la ciencia de la salvación. Ahora, aquí hay dos situaciones, y es que para yo entender la ciencia que está aumentando, por una parte el enemigo de las almas está intentando hacer todo lo que puede para socavar los esfuerzos de Dios y lo que Él ha hecho de manera inicial, naturalmente con el ser humano. Mientras tanto, Dios está poniendo en auge todo lo que puede para que el ser humano pueda entender que está llegando al final de la historia. Y esta ciencia está aumentando al conocer los hechos proféticos, las eventualidades que estamos viviendo, el mismo hecho de cómo podemos ser salvados de manera sencilla y voluntaria si es que accedemos a esta ciencia. Ciencia que no es nueva,
ciencia que estuvo en el jardín del Edén también. Por eso es que dentro del campo cristiano esto está más a nuestra mano hoy día, de poder entenderlo. Pero quiero leer lo que dice el libro de Proverbios del capítulo 2, porque si mencionamos que se está poniendo una inteligencia artificial y esto está prácticamente destrozando la inteligencia natural, o la va a hacer un retroceso, ¿por qué razón es? Recordemos cómo proviene el esquema. En el libro de Proverbios del capítulo 2, vuelvo a recapitular lo que mencioné en algún comentario anterior. Leo el verso 1. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos atesorares dentro de ti. Noten cómo empieza esto. Recibir la palabra de Dios, recibir sus mandamientos, atesorarlos en nuestra mente. De manera que inclines tu oído, noten, a la sabiduría. ¿Qué significa esta sabiduría? Es la ciencia de equilibrar entre lo que es bueno y lo que es malo para tomar una decisión. Y apliques tu corazón a la prudencia, noten. Si como la plata la buscares, dice el verso 4, y la procurares como a tesoro escondido, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás, noten qué cosa, el conocimiento de Dios. Un punto. Versículo 6, porque Jehová, noten, ¿quién es el autor de esta inteligencia? ¿Quién es el que ha dotado al ser humano estas facultades? ¿Quién le ha entregado esta facultad superior al ser humano? Dios. Esa es la expresión, es Dios totalmente. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca, noten, ¿qué viene? Viene el conocimiento y viene la inteligencia. ¿Qué está haciendo hoy el enemigo? Con esta ciencia aumentada, por otra parte, que quizás podemos no decir que es parte simplemente del texto de Daniel 12:3, porque este ir y venir, vuelvo a repetir, tiene un énfasis quizás un poco más direccionado al punto de que usted y yo podemos entender qué está pasando ahora para salvarnos, entender los elementos proféticos. Pero podemos también mencionar que mientras estamos en este auge, el enemigo quiere destruir y posicionarse de nuestra mente. Quiere ligar su mente con la nuestra de alguna manera, para que entonces ustedes y yo quedemos prácticamente fuera de todo este panorama de salvación. Y por eso está destrozando lo que Dios instaurara y lo que Dios ha procurado a través de la Biblia, lograr en cada uno de nosotros, que es restaurar la imagen perdida. Y mientras el cielo está trabajando en esta restauración de la imagen, el diablo está buscando cómo destruir esta imagen de manera definitiva, de manera radical. Y por eso es que esta inteligencia artificial busca exactamente eso. Por esa razón, mira qué interesante. Aún en aplicativos vas a poder estudiar la Biblia a través de estas cosas. Pero eso no significa que eso es algo positivo, porque esa razonabilidad se quita en el sentido de estudios programables, estudios bíblicos que ya son fríos, son cosas que ya no están realmente tan bien direccionadas, y hablo del ámbito espiritual, que no responden sin duda alguna ciertamente a cada pregunta y cuestionamiento que uno pueda tener de una manera en la que Dios puede darte, porque esto es noten, fue por inspiración inicialmente y es entregado por iluminación hoy en día. Y por esa razón clamamos al Espíritu Santo para que Él pueda ayudarnos a entender las cosas que están escritas. Pero de una manera autómata, de una manera artificial, el Espíritu Santo nunca va a guiar estas cosas, porque no está la mente de Dios ahí. Amigos y hermanos, estamos en un punto de auge muy vulnerable, pero ciertamente, Alfonso, estamos mirando este crecimiento de dos ámbitos, de lo que el diablo está procurando hacer, pero también lo que Dios está en procura de que el ser humano alcance, y por eso es que nos está revelando cada cosa, aún antes de que suceda, para que nos preparemos. Bien, recuerden que pueden hacer sus preguntas, hermanos. Estamos ya a poco de concluir con esta transmisión, así que si alguien desea hacer una pregunta en el chat, puede hacerlo para darle respuesta antes de terminar la transmisión. Y bueno, continuamos con Nelson. Bueno, creo que Galo y Andrés ya dijeron básicamente todo, pero solamente para agregar algo más en pocas palabras. La inteligencia artificial está evolucionando, vamos a decirlo así mejor. La ciencia satánica ha aumentado de una manera increíble. Aquí nos podemos explayar en muchas cosas, pero no lo vamos a hacer. Y la ciencia del conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué ha pasado? Hoy en la actualidad,
hoy en la actualidad. El mundo cristiano en general, esto estoy abarcando todas las religiones, a todas las religiones, tanto a la que nosotros pertenecemos como a otras. Hay un mar de confusión. Satanás nos tiene, yo voy a atreverme a decir esto, Satanás nos tiene en la mano. Satanás nos tiene en la mano. Ya, porque a todas las religiones las tienen un mar de confusión. E incluso hay religiones que están instando a que nosotros evangelicemos en el metaverso, a que nosotros usemos estas herramientas para supuestamente predicar la palabra de Dios. Pero Andrés dijo algo muy claro, y yo creo que se entendió bien, ¿no? No es, vamos a decirlo así de una manera más simple, no es como coger la Biblia con tus propias manos, que tú te pongas de rodillas, estés a solas en comunión con Dios, o estés en un grupo de estudio con personas interactuando de manera natural, compartiendo ideas, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo por medio del ministerio de los ángeles. No es lo mismo, ¿ya? Entonces a nosotros nos están quitando, vamos a decirlo así, esta humanidad, esta espiritualidad con todo este tipo de cosas. Ahora más que nunca, de manera individual, es que nosotros tenemos que comenzar a buscar a Dios, les digo así, buscar a Dios por sobre todas las cosas, tratar de estudiar, y ¿saben qué? Algo que se ha perdido, tratar de hacernos llegar libros, de comprar libros o imprimir libros. Yo incluso tengo videos donde yo enseño cómo imprimir libros, cómo imprimir tus propios libros, porque eso es algo que también se va a perder en algún momento. ¿Ustedes no creen que en algún momento nosotros vamos a tener que deshacernos de nuestros celulares, de nuestras laptops, de nuestras computadoras, de nuestras tablets? Va a llegar el momento en que va a tocar hacer eso. Y si tú tenías todo en tu celular, ¿con qué te vas a quedar? Porque hay personas que a veces que son cristianos y ni siquiera tienen una Biblia en físico, la tienen de manera virtual. Ya. Entonces, con respecto a lo que hablábamos de Daniel 12:4, la ciencia aumentará. La ciencia del mal ha aumentado, pero también debería de aumentar la ciencia del bien. Así es, una excelente reflexión, hermanos. Miren, miren que es algo alarmante cómo la inteligencia artificial va en aumento, pero la inteligencia humana va en decrecimiento, va hacia abajo, ¿no? Y justamente Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que lo crea con capacidad de pensar, con capacidad de razonar, lo crea con inteligencia. Esta falsa inteligencia pretende sustituir la inteligencia humana, pretende hacer de nuestra mente una mente ociosa, cuando Dios lo que nos ha pedido es que desarrollemos nuestro raciocinio. Ustedes lean Mente, Carácter y Personalidad de Elena de White, lean el libro de la educación y van a ver cómo ella recalca una y otra vez que nuestra mente tiene que ser desarrollada, debe ser fortalecida. Nuestro raciocinio, nuestro juicio, ¿no? Nuestras facultades superiores, en pocas palabras, tienen que ser desarrolladas. Pero sin embargo, con todas las herramientas tecnológicas que vemos hoy en día, lo único que se están haciendo es que cada vez utilicemos menos nuestra capacidad de pensar, menos nuestra capacidad de razonar. Y cuando una mente no trabaja, cuando el músculo del cerebro no se ejercita, queda expuesto, queda abierto a la influencia de cualquier otra cosa. Y ahí el problema de confiar mucho en este tipo de sistemas, de mecanismos. Antes de terminar, pues solamente aquí creo que quedó una pregunta pendiente de todas las que realizaron en el chat, y es, aunque yo ya hablé un poquito acerca de eso, no sé si se conectó un poco tarde esta persona, y preguntaba, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con la Agenda 2030? Si alguien quiere darnos una respuesta ahí respecto a esta pregunta. Me parece que Nelson estaba con alguna buena información por ahí. De paso, Alfonso, había una pregunta justamente de este mismo punto que lo hacía Paulina Méndez, que es justo del tema de este centro europeo para la investigación nuclear o aceleración de partículas, si está ligado con la inteligencia artificial y cómo esto se liga con la Agenda 2030, era parte de esto, ¿no? Yo quisiera simplemente añadir un comentario, quizás dándole después la posta a Nelson. ¿Por qué? Porque este centro
particularmente tiene algo interesante. Yo quiero compartir mi pantalla. Déjame ver si es que no es esto lo que voy a compartir todavía, pero déjame poner aquí para que pueda ser más visible para los que están entre nosotros y abordar incluso un videíto adicional, porque ahora sí voy a españarme unos 5 minutos. Yo voy a pedir perdón a nuestros panelistas y a la audiencia, ¿verdad? Que se les voy a tomarme un tiempo adicional ahora. Pero miren, cuando hablamos de este Centro Europeo, de lo que maneja el tema nuclear y aceleración de partículas, no solo está en este punto de trabajo, por así decirlo. Hoy está metido a un asunto y nos dicen las noticias de un terreno pantanoso que puede aportar más de lo que parece, aún dentro del campo de la conducción autónoma. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Todo el punto es un modelo de aprendizaje automático para la conducción autónoma. Y ustedes miran que este CERN, de alguna manera, está empleando todas estas situaciones y utilizando aún este modelo de inteligencia. Pero yo les mencionaba que más allá de estas cosas que se puedan vincular, la Agenda 2030 como tal es una herramienta y es un modelo sistemático de control poblacional. Y eso es todo. Ahora, por eso es que la tecnología de control, y ahora lo hablan ya en un término de control social, está basada en la inteligencia artificial. Y hoy por hoy, y de paso esta noticia ya ni siquiera es tan nueva, pero ya hace pocos meses atrás ya se miraba que esta inteligencia artificial y este modelo de control social ya estaba presente en 75 países. ¿Para qué? Porque las herramientas de inteligencia artificial, ¿a qué van a llevarnos o a qué supuestamente van a marcarnos? ¿Es simplemente para la vigilancia masiva? ¿Es también para que usted y yo seamos controlados? Y eso es lo que nos declara. La utilización de la inteligencia artificial para la vigilancia y el control social se está convirtiendo en un fenómeno global. Claro que sí. Así lo certifica The Carnegie Endowment for International Peace, Fondo de Carnegie para la Paz Internacional. Notemos de paso cómo lo llaman. Según este informe, al menos 75 países ya están utilizando herramientas de inteligencia artificial para monitorizar, noten, esto es interesante, monitorizar, seguir y vigilar a sus ciudadanos. Es decir, esto de aquí es una herramienta de vigilancia, es una herramienta de control hacia ustedes, hacia mí. Ahora. Perdón que te corte, Sí. Andrés. Eso responde a otra de las preguntas que quedó por ahí suelta. Alguien preguntaba, ¿y si yo dejo mis dispositivos, mi celular, mi computadora, igual me van a rastrear? Ahí está la respuesta, ¿no? Sí, pueden rastrearte. Con que tú aparezcas por ahí en una cámara, yendo al banco, yendo al supermercado, ya te identificaron. Entonces, aunque nos deshagamos de todos nuestros dispositivos digitales, de todas formas te pueden rastrear de muchas maneras diferentes. Y por supuesto, Alfonso, tú nada más mira en tu celular. Tú das permisos a las aplicaciones. Cuando tú te instalas una aplicación, dice si es que vas a permitir a la aplicación rastrearte. Tú das los accesos. De paso, cuando tú estás en tu Google, Google te rastrea donde quiera hayas visitado los últimos días con las ubicaciones exactas donde estuviste. Tú tienes que desactivar en el ámbito de privacidad en tu celular. Y muchos ni siquiera hemos revisado nuestra privacidad y damos clic a todo lo que nos aparece cuando estamos en una página. Y aceptamos cualquier cookie incluso que aparece ahí, sin darnos cuenta que todo esto son herramientas de seguimiento poblacional. Por eso es que aún en Facebook, aún en Instagram y en otras plataformas como TikTok, ya más o menos van mirando tu perfil porque tienen sus algoritmos creados ya y están utilizando ya inteligencia artificial para ver tus gustos y te están atacando a 100 por 1, direccionado a tu mente. Aunque quizás apenas miraste 5 segundos una imagen, ya lo siguiente que va a aparecer es exactamente algo relacionado al mismo tema. Ahora, yo quería colocar un video a compartir con la audiencia. Un video corto de 2 minutos, ¿por qué? Porque hablábamos de que los dos grandes monopolios actualmente como Google y Microsoft están justamente en este intento de control. Pero muchas personas no nos estamos dando cuenta y como ya dijo Nelson en algún momento, estamos quizás con una idea tan vacía y tan vaga todavía de lo que estos grandes élites han planeado hacer, porque esto ya es un plan ejecutable
que está en acción ya y que simplemente estás llegando a su fase final. No es la fase inicial esto, ojo con esto. Estamos llegando a la fase final y por esa razón es que nosotros tenemos que estar atentos a estas cosas. Entonces, déjame compartir nada más video pronto, rápido, para cederle la palabra a mi amigo Nelson, que yo sé que él tiene también un buen material por ahí para compartir, ¿verdad? Y no quiero llevarme más tiempo en esto, pero escuchemos, evidenciamos. Esto es parte de todo un desarrollo de una entrevista grande que se realizó en base a la inteligencia artificial. Yo he sacado simplemente un corto de lo que nos están mencionando referente a este punto. El mundo de los datos revela una particularidad. Aquí se están formando cada vez más monopolios. Si usted tiene el monopolio del comercio en línea o de los buscadores, el ciudadano no tiene ninguna posibilidad de entender cómo se utiliza esta información, cómo se utiliza este poder. Los monopolios en sí mismos, a menos que estén regulados por el Estado, son un peligro. Google quiere dominar el mundo. Quiere controlar nuestros pensamientos, controlar nuestra comunicación de persona a persona, controlar nuestro negocio entre personas y empresas. Quiere controlar todo lo que pueda. Quiere saber qué está pasando con los termostatos de nuestros apartamentos. Quiere saber qué estamos viendo en la televisión. Ha alcanzado un nivel de arrogancia con el que ni siquiera los estalinistas habrían soñado. Google, Facebook, Amazon. ¿Está nuestra vida cada vez más dominada por estas grandes corporaciones? ¿Cómo se puede limitar su poder? Una cosa está clara. La inteligencia artificial fortalece el poder de Google y compañía. La política debe actuar con urgencia. Muy bien, entonces, una sola palabra me llama la atención de todo lo que vimos. Control. Y si usted no le asusta esa palabra, pues no sé qué más puede preocuparle. Sí, control. Decía ahí en el video control, ¿no? Control de nuestras finanzas, de nuestras conversaciones, del termostato, inclusive decía de la casa, ¿no? Algo tan pequeño, algo tan sutil, pero que este tipo de sistemas finalmente van a estar al control y al pendiente, ¿no? En una vigilancia constante. Eso me llamó mucho la atención. ¿Damos paso a Nelson o quieres concluir con algo, Andrés? Quisiera leer algo, hermanos, antes de terminar. Quiero leerles aquí un pasaje de el Espíritu de Profecía. Aquellos que no conocen, los invitamos a que se contacten con nuestra dirección para que aprendamos más del tema. Dice esta cita tan importante: la forma que tomó Satanás en el Edén, cuando indujo a nuestros primeros padres que desobedecieran, fue de un carácter como para dejar perpleja y confundir a la mente. A medida que nos acerquemos al fin de la historia, procederá de una manera igualmente sutil. Empleará todo su poder para engañar sobre los seres humanos, para completar la obra de engañar a la familia humana. Tan engañoso será en su obra que los hombres procederán en la misma forma en que lo hicieron en los días de Cristo. Y cuando se les pregunte, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? El clamor casi universal será, ¡a Barrabás! ¡A Barrabás! Y cuando se les presente la pregunta, ¿qué pues queréis que haga al que llamáis rey de los judíos? El clamor de nuevo será, crucifícale. Les voy a compartir esta cita allí en el chat a mis amigos para que ustedes confirmen y se cercioren de que la forma como Satanás se tomó la mente del ser humano fue por esta obra de una actuación con
confundir la mente en una forma, ¿no es cierto?, muy sutil. Esa misma forma es la que usted está usando ahora en el fin del tiempo. Así que, hermanos, todo lo que estamos viendo aquí de los eventos, las circunstancias, lo que está pasando en el mundo, simplemente nos deja ver claramente el cumplimiento de la palabra. Engaño satánico. El llamado para nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Abrir los ojos, pedirle al Señor Jesús que nos ayude, que nos despierte de nuestro dormitar, nos ayude a comprender el tiempo en el cual estamos y que a través del poder de Cristo nos blinde con su protección para no ser entrampados como fue Eva allí en el Edén. Excelente. ¿Terminas, Nelson, o ya ahí cortamos? Muy bien, yo quiero terminar con un video que les dije que les quería compartir. El video es corto, dura 1 minuto y 11 segundos. Les presento el video, quiero que pongan mucha atención al año que sale al principio del video, cuando sucede esto, ¿ya? A ver, un momento, por favor. Ya. Curioso el año, ¿eh? Bueno. Muy bien. Creo que todos han escuchado o han visto esa película. Esa película se grabó en los años 1984. Repito, esa película se grabó en el año 1984. Y ellos hablaban de la revolución de las máquinas para el año 2029. Las imágenes que vimos son muy claras, cráneos humanos ahí. Porque miren, yo vuelvo a repetir lo que he dicho. Se están llevando muchas cosas a cabo. Uno de los planes de la Agenda 2030 es la despoblación mundial. Ellos quieren más o menos desaparecer el 80% de la población mundial. ¿Cómo van a lograr eso? ¿Cómo van ellos a hacer una depuración selectiva de cada ser humano? La inteligencia artificial. ¿Qué tan clave es la inteligencia artificial en el año para la Agenda 2030? Alfonso hacía la pregunta. Es clave, es sumamente trascendental, vamos a decirlo así. Eso es lo que va a permitir desarrollar todo eso. Hoy en esta noche hemos hablado nosotros acerca de la inteligencia artificial. En otras presentaciones hablaremos de otras cosas también que se están llevando a cabo. Ahora, si nosotros vivimos en las ciudades, voy a terminar con esto, si nosotros vivimos en las ciudades, como por ahí dijeron, pero yo no llevo mi celular, yo no llevo mi computadora, yo no llevo mi reloj inteligente, no hay manera de que me rastreen. Si tú vas en una ciudad, por ahí no falta la cámara que te graba, o simplemente alguien te vio, o cualquier cosa, ya te rastrean, ¿verdad? Es por eso que a nosotros, hace más de un siglo, una profeta nos dijo, vayan a vivir al campo. En el campo los árboles no tienen cámaras de vigilancia. El agua que sale del río del estero no tiene un medidor al cual te tienes que pagar mensualmente para poder acceder a él. Los árboles tampoco, las frutas que tú cosechas no tienen precio. Y bueno, creo que me he hecho entender en ese sentido.
Este plan que ellos tienen viene de décadas atrás. Nosotros estamos en el apogeo de esto. Vuelvo a repetir lo que dije antes, tienen 7 años, escuchen bien, tienen 7 años para lograr su objetivo. No es que después de 7 años va a pasar esto, no, escuchen bien, en estos 7 años que ya iniciaron, estos 7 años que ya iniciaron van a ser brutales. Disculpen la expresión un poco agresiva, pero van a ser brutales. Nos van a venir con una cosa tras otra, al punto que cuando nosotros querramos recién hacer algo, nosotros vamos a quedar totalmente atrapados. No vamos a tener tiempo de reaccionar. Les digo así, no vamos a tener tiempo de reaccionar. Se está hablando y se habla por ahí, por muchos medios, de que este año va a pasar algo. Dicen que va a pasar algo. Esperemos que no pase nada, ¿no? Pero andan diciendo de que va a pasar algo. No esperemos que suceda un evento, no esperemos que suceda la revolución de las máquinas para decir, bueno, parece que sí, la inteligencia artificial era mala. Ellos mismos están diciendo que ellos estamos utilizando tecnología demoníaca para poder llevar todas estas cosas a cabo. Sabemos que la Agenda 2030 es demoníaca y sabemos que detrás de todo lo que está sucediendo no es nada más ni nada menos que el propósito final de traer a Satanás a esta tierra para que gobierne. Ya, tal cual como suena así. Incluso hay muchas películas, programas de televisión, series, videojuegos que hablan de todas estas cosas, porque lo que están haciendo hoy con la humanidad es una programación predictiva. Nos están metiendo a nosotros en la cabeza por todo lo que nos rodea, la música, lo que vemos en la televisión, en el internet, en el cine, preparándonos para todas estas cosas que estamos viendo y que van a suceder. De esta manera, cuando sucedan las cosas, nosotros simplemente nos quedamos tranquilos, nos conformemos, vamos a decirlo así, porque ya nos venían anunciando, nos venían metiendo esa idea, ese bicho en la cabeza. Entonces, en ese sentido, hermanos, simplemente fortaleciendo lo que ya han dicho mis compañeros, ¿qué nos queda más que prepararnos en un sentido físico, mental y sobre todo espiritual? Sobre todo espiritual. Es el momento de tomar medidas. De nada sirve, voy a decirlo de esta manera, de nada sirve ver este programa, haber estado aquí, haber orado con nosotros, haberle puesto atención al video, si nosotros cogemos el día de mañana y no ha pasado nada. Nosotros, vuelvo a insistir, si viene una esclavitud al mundo entero, tratemos de salir de esa esclavitud, tratemos de escaparnos de esa esclavitud. Dios nos ha dicho todo lo que tenemos que hacer. ¿Lo vamos a hacer? Eso es cuestión de cada uno. Cada persona tiene su libre albedrío, que también eso es lo que nos quieren quitar a la final, porque Satanás odia el libre albedrío. Él quiere que todo el mundo sea esclavizado. Ya, nosotros tenemos libre albedrío, aún tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas. Yo les digo algo, es el momento de actuar. Les he presentado un video que vuelvo a repetir, una película que se hizo en los años 80, ya, de lo cual hoy se está hablando. Porque en esta película una inteligencia artificial quiere básicamente barrer a toda la humanidad. ¿Y en qué año se desarrolla? En el 2029. ¿En qué año estamos nosotros? 2023. ¿De qué año han hablado ellos? La Agenda 2030. ¿Coincidencia? Yo no creo en las coincidencias. Entonces, termino con esto. Simple y llanamente, hagamos caso a lo que Dios nos ha dicho. Amén. Así es. Entonces, mis queridos hermanos, queridos exponentes de esta transmisión, les agradezco muchísimo por su presencia. Gracias también a aquellos que han estado comentando en el chat. Hemos visto sus saludos, sus comentarios, sus preguntas. Créanme que los estamos leyendo todos. Por ahí ha quedado una que otra cosa por responder, pero debido al tiempo no lo podemos hacer. Sin embargo, sepan que vamos a perpetuar, ¿no? Vamos a tratar de persistir con estas transmisiones. Vamos a hacerlas periódicamente. Aquí nos hemos unido estos 4 ministerios, bueno, 5, con el ministerio llamado final, ¿no? De Giovanni, que está en los equipos, a quien también le agradecemos. Sí, nos hemos unido entre nosotros para poder llevar estas transmisiones, las cuales vamos a tratar de hacer periódicamente, así que están invitados todos nuestros espectadores a suscribirse a este canal, a suscribirse a esta página de Facebook, El Gran Desenlace, ¿sí? Para que estén al tanto, estén pendientes de las transmisiones que vamos a hacer en un futuro. También están cordialmente invitados a seguir la página, los canales en Facebook, en YouTube, en Instagram, bueno, por las diferentes redes sociales que manejan cada uno de los exponentes aquí, ¿sí? Hermano Nelson de Profecías Bíblicas, Andrés Aguilar de Perseverando hasta el Fin, a mí me pueden buscar como Alfonso Adventista,
Y Galo, no sé si manejas alguna red social para que las personas puedan conocer. Pues realmente tenemos ahí en el chat, tengo un canal de YouTube, Guest Producciones, con mucho gusto, cualquier inquietud podemos también compartir temas de salud, temas de alimentos, temas espirituales también. Muchas gracias. Excelente. Entonces, sigan a estos ministerios por sus redes sociales y estén pendientes de las futuras transmisiones que vamos a realizar con muchos temas de interés, temas de actualidad, de la Biblia, de profecía, noticias. Así que no se lo pierdan, estimados hermanos. Les agradecemos por conectarse, por esta participación. Que Dios los bendiga mucho y quisiera que nos acompañen en una oración para despedirnos. Inclinemos el rostro. Querido Padre Celestial, te agradecemos, mi Señor, por todo lo que hemos aprendido en esta noche. Gracias por el mensaje, Señor. Gracias por las advertencias que nos has dado en este momento. Gracias, Señor, porque tú quieres despertar a tu pueblo, tú quieres despertar a la gente, Señor, porque tú quieres que estemos apercibidos, atentos de lo que está pasando en el mundo, Señor. Y te agradecemos también porque todo esto es señal de que tu venida está cerca, Padre. Querido Dios, te pedimos tu dirección en este día santo que está comenzando, que tú guíes a cada uno de nosotros, a los que se han conectado a esta transmisión, que igualmente aquellos que vean este video en un futuro puedan ser bendecidos por la información aquí presentada y que sobre todo, Señor, sea tomado como una advertencia, sea tomado como algo en serio y podamos tomar un rumbo de acción, Señor, que tú has dejado plasmado en tu palabra y en los testimonios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Hasta la próxima.